Leemos versículo 1 y 2 del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Y dice así la Escritura: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Señor, una vez más nos encomendamos a ti, en primer lugar para agradecerte, como hemos cantado, Señor, porque por tu gracia y misericordia te pudimos conocer. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, a nuestro favor. Gracias, Señor, por ese perdón. Gracias, Señor, por habernos libertado, Señor, librado del poder del pecado, Señor, de la muerte. Señor, pedimos, Señor, que en esta mañana podamos una vez más poder contemplar estos versículos de tu palabra, Señor, y podernos deleitar en ella, poder por producto, Señor, de haber podido comprender más acerca de quién verdaderamente eres tú, Señor, el Dios de la Biblia, y Señor, y así conocerte más, para alinear, Señor, también nuestro carácter, Señor, para también ver aquellas cosas, Señor, que en nuestro corazón están mal y querer, Señor, verdaderamente arrepentirnos de ellas, confesar esos pecados y también, Señor, buscarte en obediencia cada día. Pedimos, Señor, que bendigas a cada hermano presente, como también oramos por los ausentes. Pedimos, Señor, que también bendigas a la maestra con los niños, Señor, en este tiempo, Señor, donde van a exponer tu palabra. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Por fe el alma del creyente es librada de sus pecados y vestida con la justicia eterna de Cristo. Por fe, el alma del creyente es librada de sus pecados y vestida con la justicia eterna de Cristo. Qué bendición tan grande. Ya hemos visto, por lo que el apóstol Pablo nos ha indicado anteriormente, que la justificación completa del creyente ante Dios en los capítulos ya estudiados, provista en su gracia, como respuesta a la confianza que hemos depositado en el sacrificio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como veíamos la semana pasada, no ha sido nuestra confianza depositada en la enseñanza perfecta del Señor Jesucristo, tampoco en la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y sí dice la Escritura que fue la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo lo que realmente eso nos ha dado vida. Porque vimos también un cese, porque significa que ninguna condenación tenemos en Cristo, un cese completo y definitivo. Eso es lo que realmente vimos la semana pasada, versículo 1, parte A, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Para todo cristiano, creyente verdadero, no hay condenación ninguna, absolutamente. Para todo aquel hijo o hija de Dios. El unigénito Hijo de Dios, como cantábamos recién, canceló toda tu deuda de pecado, absolutamente toda. Por eso, como decíamos recién, a Él sea la gloria. Sea nuestro Dios glorificado. La justificación deja libre por completo y para siempre a todo hijo o hija de Dios, a todo creyente del yugo de la esclavitud del pecado y de su castigo de muerte, como hemos estudiado en Romanos aquí 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte. Absolutamente, el momento, el instante que hemos sido declarados justos, hemos sido librados por completo y para siempre. De forma permanente podemos tener esa seguridad en Cristo, no a nosotros mismos, en Cristo. Y por esta razón nos hace aptos para mantenernos sin pecado ante un Dios santo por toda la eternidad, porque no es una obra nuestra. Nosotros no pusimos ni un 0,1% para obtener dicha justificación. El uso que hace el apóstol Pablo de los pronombres en primera persona en el capítulo 7, que hemos estudiado del versículo 7 al 25, muestran esta triste realidad en la vida de cada creyente, la cual nadie está exento de luchar con nuestro viejo hombre, con nuestra vieja naturaleza o con el pecado que todavía está en nuestros miembros. Y eso no significa que el pecado tenga autoridad o que tenga dominio sobre nosotros, pero sí la realidad es que luchamos
mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos de este lado de la eternidad. Pero es interesante notar, como decíamos también la semana pasada, que el apóstol en capítulo 8 pone un gran énfasis en la maravillosa realidad que tenemos cada uno de nosotros los creyentes, incluyendo aquel creyente más débil, incluyendo aquel creyente improductivo. Todos por igual participamos de esta libertad completa y eterna. ¿De qué? De la condenación del pecado. Todos por igual. Y la clave de esto está en la infinita y profunda frase, como dice Pablo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vos estás en Cristo Jesús, has sido libertado completamente y eternamente de la condenación de tu propio pecado. Un creyente genuino es una persona que está en Cristo Jesús, eso es lo que dice Pablo. Y el apóstol ya lo declaró en capítulo 6, versículo 3 al 5, donde dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya hemos muerto, dice el apóstol Pablo. Ya hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Y hemos resucitado juntamente con Él. De manera que ya no sirvamos al pecado. Ya no, el pecado, una vez más, no tiene dominio sobre nosotros. Hemos sido libertados por completo y eternamente de la condenación del pecado. Ser un creyente no es simplemente identificarse con Cristo en la superficie, sino ser parte de Cristo. Es estar unidos a Él. Ser un creyente o ser un cristiano no significa venir regularmente asistiendo a una iglesia local. Ser un creyente no significa leer la Biblia, escuchar unas predicaciones o estudiar un texto de memoria. Significa estar unidos a Cristo, estar unido a Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por Adán todos morimos, todos heredamos el pecado y por lo tanto del pecado la muerte. También dice en Cristo todos serán vivificados. Capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y versículo 18 de este mismo capítulo 12 de 1 Corintios dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Todos por un mismo espíritu. Todos somos parte de Cristo. Y eso significa estar unidos a Él. No somos creyentes porque solamente decimos que pertenecemos a cierta denominación o porque solamente decimos yo creo en Dios. Me interesa o la paso bien dentro de una iglesia. No es eso. No significa eso. Significa ser parte del cuerpo de Cristo. Estamos, por el obrar de su Espíritu Santo, inmersos en su cuerpo, la iglesia. Estamos unidos a Él. La vida divina de Cristo mismo palpita en todo nuestro ser y a través de nosotros. Todos nosotros, los hijos de Dios, estamos vinculados a su familia. ¿A causa de qué? A causa de su relación, a causa de nuestra relación con Cristo en la cruz, en el sacrificio.
Por eso leemos en Gálatas 2:20 que con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no es tu yo que está entronado. Ya no es la vida que llevas a tu forma, a tu manera. Es Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mas vive Cristo en mí. Es la vida de Cristo, estamos unidos a Él. Por eso Pablo dice acá, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ya tu yo ya fue sacado, eliminado. Y está entronado Cristo. Martín Lutero dijo al respecto, es imposible que un hombre sea cristiano sin tener a Cristo. Y si tiene a Cristo, tiene al mismo tiempo todo lo que está en Cristo. Lo que da paz a la conciencia es que por fe nuestros pecados ya no son más nuestros, sino de Cristo, sobre quien Dios ha impuesto todos, y que por otra parte toda la justicia de Cristo es de nosotros, a quienes Dios ha dado en su gracia. Cristo coloca su mano sobre nosotros y nosotros somos sanados. Él tiende su manto sobre nosotros y nosotros somos vestidos, porque Él es el Salvador glorioso, bendito por todos los siglos. Fin de la cita. Es imposible que un hombre, que una mujer sea cristiano o cristiana sin tener a Cristo. Es imposible. Nuestros pecados, dice la Biblia, que fueron puestos en Cristo. Y a nosotros fue puesto su justicia. Todo por gracia, por medio de la fe. Hemos sido librados de toda nuestra condenación propia, producto de nuestros pecados, y hemos sido vestidos con la eterna justicia de Cristo. Hebreos, capítulo 7. Hay que leer Hebreos 7, 22 y 28. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Y Juan 17, 21, Jesús dice ahí en su oración, bueno, leamos el versículo 20, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús oró para el bien de los que pertenecen, de los que le pertenecen a Él, pidiéndole al Padre que nosotros, los que habíamos de creer después de sus discípulos, de sus apóstoles, también seamos uno. Para que también dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué bendición tan grande tenemos nosotros los creyentes. Como decíamos la semana pasada, es muy probable, o ha sido en muchos casos, que hemos perdido esa capacidad de asombro y ver esta realidad, por la cual, después de haber venido hablando el apóstol Pablo y diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, poder expresar con toda autoridad del Espíritu Santo de Dios que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es realmente una bendición eterna, grandísima, la cual ninguno de nosotros merecemos. Y como leíamos también la semana pasada en Efesios 1, con toda esa bendición espiritual que el Señor nos bendijo, y son bendiciones espirituales y eternas, que jamás nosotros podríamos haber alcanzado por nuestros propios medios. Y
Y eso debe ser un motivo de gozo permanente. ¿Por qué? Porque yo merecía toda condenación, eterna condenación por todos mis pecados. Y ahora en Cristo no tengo ninguna condenación, absolutamente ninguna, porque Cristo fue quien pagó toda esa condenación que yo debía pagar. Toda la carga, todas las consecuencias de mi propio pecado la pagó Cristo en la cruz. Una vez y para siempre. En Él fue cargado todos mis pecados. En Él fue cargado todos tus pecados. Y Él canceló esa deuda y puso su justicia en tu cuenta. Y ahora, por esa realidad, por ese obrar divino, no tenemos ninguna condenación. Ninguna condenación. Y podríamos estar alabando a Dios todo el tiempo, y deberíamos estarlo, agradecidos y gozándonos en Él por lo que Él hizo. Estamos, si sos verdaderamente un hijo, una hija de Dios, estás en Cristo, estás unida a Cristo. Y todo lo que tiene Cristo lo tenemos nosotros. Somos parte de su vida, somos parte de su cuerpo. Es imposible que seamos cristianos sin tener a Cristo. Y damos gracias a Dios porque tenemos a Cristo. Y eso es lo que marca la diferencia. Por lo tanto, en Cristo somos nuevas criaturas. Tenemos esa nueva naturaleza. Por lo tanto, ya no estamos más bajo el dominio de nuestro propio pecado. Luchamos, pero ya Él no tiene más el dominio sobre nosotros. Por lo tanto, debemos estar gozosos en el Señor siempre. Es suficiente razón, son suficientes razones, podríamos decir, para estar viviendo como a Él le agrada. No viviendo de una forma pesimista, no viviendo de una forma como derrotado. Acá en este mismo capítulo, cuando leemos versículo 28 en adelante, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó y para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos librará también? ¿Cómo no nos librará? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es quien te declaró justo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y decía recién cuántas veces, tristemente, vivimos como derrotados. Vivimos como vencidos, cuando la Escritura dice, después de todo lo que hemos leído, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, pero no por nuestros propios méritos, no por nuestras propias capacidades, no por nuestras propias experiencias, sino por medio de aquel que nos amó, por medio de Dios, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Sos más que vencedor, sos más que vencedora. No podés vivir como derrotado. No, eso no significa que no pasemos por pruebas, pero no podés ser, tu vida no debe ser caracterizada por vivir como un vencido, o vivir como un derrotado. Quizás no salgan las cosas como vos planeaste. Dios tiene el control. Como leíamos en versículo 28, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Tener por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, dice Santiago 1. Pero también dice la Escritura que ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Él, no por medio de nosotros, por medio de Él. Como hijo, hija de Dios, recordad lo que la Biblia dice. Lo que Dios dice a través de estos hombres que Él controló
para que escribieran esto de, justamente en este caso, como Pablo escribe aquí en Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para vos, que sos un hijo, una hija de Dios, porque estás en Cristo. Estás unida a Cristo. Estás unido a Cristo. No podés estar vencido. No podés vivir como un vencido, como una vencida. Porque en Él sos más que vencedor. En Él sos más que vencedor. Versículo 2 del capítulo 8. La conjunción porque transmite la idea que no hay condenación para los creyentes. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice Pablo. Cuando somos salvos verdaderos, siempre producirá una obediencia verdadera, la cual así, no, aunque no sea perfecta en esta vida, de todas formas es genuina y siempre está presente de alguna forma. Cuando somos salvos verdaderamente, siempre vamos a ver en nuestras vidas una vida de obediencia. Cuando es creído y recibido verdaderamente el Evangelio de Jesucristo, siempre conducirá a todas las personas a que obedezcan a la fe. Dice Pablo acá más adelante en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículos 25 y 26. Y el que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Si verdaderamente sos un hijo, una hija de Dios, Dios te ha quitado, como hemos ya estudiado anteriormente, ese molde de esclavitud del pecado y te ha hecho siervo de la justicia de Dios. La noción misma de un cristiano que es libre para hacer lo que se le da la gana o para hacer lo que se le ocurre es una contradicción en sí misma. No es que Dios te salvó y ahora sos libre para vivir como se te da la gana. No es así. Si sos verdaderamente un hijo de Dios y verdaderamente estás en Cristo, si estás unido a Cristo, siempre va a haber, te va a acompañar una vida de obediencia. Siempre va a ser prioridad obedecer a Dios. No te va a dar lo mismo si le obedeces o no le obedeces, si verdaderamente sos un hijo de Dios. Es la prueba, es la evidencia de que verdaderamente sos un hijo de Él, que sos salvo, que estás en Cristo. ¿Por qué? Porque decir que soy cristiano, que he sido libertado del pecado y ahora puedo hacer lo que se me da la gana, estoy contradiciendo a mí mismo. Ya lo hemos estudiado, simplemente lo menciono. En capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque sabemos que los que aún no han conocido la verdad, los que no son salvos, piensan, y hemos pensado, que podemos hacer lo que se nos da la gana. ¿Y qué es eso lo que se nos da la gana? Es pecar. No podemos hacer otra cosa que pecar. Cometemos los pecados como se nos da la gana, nada más. Pero no es que somos libres para hacer lo que queremos. Y dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y versículo 15 del mismo capítulo 6 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. En ninguna manera. Bajo ningún punto de vista. Si hemos sido libertados, si hemos muerto al pecado, si nuestro yo, nuestra vieja naturaleza ha sido crucificada con Cristo, somos libres verdaderamente del pecado. Hemos sido libres verdaderamente del pecado. Ya no estamos más bajo ese yugo de esclavitud. Ahora somos siervos de la justicia de Cristo.
es un obrar de Dios, no depende de vos, no depende de mí. Pero sí que debemos tener en claro es que no somos salvos para poder decir, ahora vivo como se me da la gana. Cuando Dios te hace nacer de nuevo, te justifica, te declara justo, te regenera, te hace una nueva criatura, te otorga la capacidad para que le obedezcas cada día. Él nos hace obedientes, Él nos da esa capacidad, no nace de nosotros, Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenés deseo, no te da lo mismo si le obedeces o no le obedeces. Es tu prioridad, si sos salvo verdaderamente, si sos un hijo de Dios genuinamente, si estás en Cristo, no te puede dar lo mismo si obedeces o no obedeces. Debe ser una prioridad para vos, la obediencia. Porque Dios dice también en Efesios, como hemos mencionado una y otra vez, Él preparó esas buenas obras para que andemos en ellas. Obras de obediencia, obras de sujeción a su palabra. Si verdaderamente sos salvo o salva, te debe importar obedecer a Dios. No te debe dar lo mismo. No puedes ser indiferente. Así tenés una vida de obediencia o no la tenés. Porque es la evidencia, es la prueba que Dios te salvó, que Dios te regeneró, que Dios te dio un nuevo nacimiento. No puedes ser indiferente a tener o no tener deseo por la palabra de Dios. ¿Qué dice Pedro? Si fuiste renacido por el poder de la palabra de Dios, vas a desear, como un niño recién nacido, leche de su mamá, vos vas a desear la leche espiritual de la palabra de Dios. Es una prueba, es una evidencia. No es que necesitas primero hacer todas esas cosas para ser salvo, no. Es el producto, es la consecuencia natural de tener una nueva naturaleza, de ser renacido por el poder del Espíritu de Dios. La mente del creyente está ocupada con las cosas del Espíritu. ¿Con qué está ocupada tu mente hoy? ¿Con qué estuvo ocupada tu mente durante toda esta semana? ¿Cuál fue la prioridad en tu mente, en tu corazón, durante toda esta semana? ¿Hubo algo o hubo alguien que estuvo por encima del lugar de Dios? Bueno, como hemos estado estudiando, eso es idolatría. Tengamos cuidado con eso. Pero sí, ahora apuntando a lo que estamos hablando, si tu mente no ha estado, digamos, ocupada en las cosas del Espíritu, bueno, examina tu corazón. Dice versículo 6 de este capítulo 8 de la carta a los Romanos, lo siguiente: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y versículo 9 y 11 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es claro el texto. Versículo 10 y 11 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es claro el texto. ¿Cómo vivís? ¿Cómo ven los demás tu vida? ¿Cómo se caracteriza? ¿Te importa obedecer a Dios? ¿Tenés deseo de la palabra de Dios? ¿Deseas ponerla en práctica? ¿O simplemente cumplir con algo religioso? En asistir, en leer o en escuchar. Pero tu mente está entronada en tu propio yo. Para mí es así, toda mi vida hice así, toda mi vida respondí así, toda mi vida pensé de esta forma, toda mi vida, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la muerte con Cristo? ¿Dónde está crucificado tu yo en Cristo? ¿Cómo podés ser ahora un
un hijo, una hija de Dios que está en Cristo verdaderamente, que está unida a Cristo, que tu vida es la vida de Cristo, que Cristo es tu vida, que Él es tu prioridad, que Él es tu Señor, no solamente tu Salvador, sino es tu Señor, es tu amo. ¿Dónde está el querer agradarle? Imperfectamente, pero sí sinceramente. Cada día, cada momento. Es tu prioridad, Dios. ¿Cuánto tiempo ocupa tu mente? ¿Cuánto te ocupas de las cosas del Espíritu, como dice aquí el texto? Y es el poder del Espíritu el que nos da la fuerza, los recursos necesarios para vivir conforme al Espíritu, para vivir agradando a Dios, para vivir en obediencia a Él. No depende de tus propios esfuerzos, no depende de tus capacidades, no depende de tu trasfondo familiar, ni cultural, ni nada. Depende de Dios. Su Espíritu nos da. Él nos dio una nueva naturaleza. Él nos hizo renacer por el poder de su palabra. Jesús fue muy claro en decir esto a Nicodemo, allí en el Evangelio de Juan 3:5. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Os es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. No depende de hacer algo. No depende de tus esfuerzos. No depende de que tengo que leer porque quizás alguien me pregunta. O como sé que en el ministerio de damas están estudiando, memorizando versículos que me parece perfecto. Bueno, entonces voy a memorizar porque quizás me preguntan y me van a tomar lección y yo no voy a saber. Entonces lo hago motivado por eso. No es por los esfuerzos. Sí, obviamente tenés que esforzarte para honrar y agradar a Dios, pero no en sí mismo, sino que deben hacerte obedecer a Dios, si verdaderamente sos un hijo, una hija de Dios. No debes hacerlo por el solo hecho, por si me toman lección, por si me preguntan, a ver si que estoy leyendo esta semana y no tengo que responderle, o tengo que mentirle, si no, en tal caso. Entonces voy a leer, entonces voy a escuchar una predicación, porque quizás alguien me pregunta, ¿y quién le voy a responder? Es necesario, dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer. Nicodemo estaba súper acostumbrado a hacer y hacer. Es más, era maestro de maestros. Así que su conducta desde una óptica humana era intachable. Y Jesús le dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Si no naciere del agua y del Espíritu, no podés entrar en el reino de Dios. Y eso no lo podés hacer vos. No lo puedo hacer yo. No lo pude hacer nunca yo, ni vos, ni nadie. Es Dios que lo hace a través de su Espíritu, a través de su palabra. Pablo escribe allí en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 5 y 6. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó a nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros, que vos y yo pudiéramos haber hecho. Por su gracia, por su misericordia. Por lo tanto, es un obrar de Dios. No depende de tus esfuerzos para obtener el favor de Dios. Y no te engañes. No hagas del verdadero evangelio una religión. Él te tuvo que haber dado el nuevo nacimiento. Si Él no lo dio, te va a dar lo mismo obedecer, no obedecer. Te va a dar lo mismo leer o no leer. Y si lo haces, como decía recién, lo vas a hacer por un tema de cumplir, un tema de que no te molesten demasiado, con que si leíste, con que no leíste, con que te cuestionen ese tema. Examina tu corazón frente a la luz de la palabra de Dios. Como hemos dicho antes, Dios es muy claro en su palabra. Hemos estudiado la carta de Juan. También Juan es muy directo en que no nos engañemos en cuanto a ese tema. El que dice, pero no vive, no hace. No es, dice, su carácter todavía es mentiroso. La verdad no está en él. No ha conocido la verdad. No ha nacido de nuevo.
simplemente es un religioso o una religiosa más. Y lo más triste que esto es justamente lo que estamos estudiando, que para ese tipo de personas, si es tu caso, estás condenado por la eternidad. Ese es el punto. Más trágico, más tremendo. Porque no es solamente decir, bueno, es como de acuerdo, como vos lo interpreté, para mí esto es así, para mí esto funciona así. No, porque no depende de tu interpretación, no depende de cómo lo sentí, de cómo creíste, no. Depende de que lo que Dios ha determinado y eso se cumplirá, porque es su palabra. Y Dios dice claramente que Él ha determinado para todos nosotros, los seres humanos, que muramos una sola vez. Y después de esto nos aguarda un juicio. Y si verdaderamente no has arreglado tus cuentas con Dios, no has reconocido tu condición y has recurrido a Él desesperadamente pidiendo un Salvador para tu alma, que te perdone todos tus pecados, que solamente reconociendo que solamente en Cristo hay perdón y a través de Él hay reconciliación con Dios Padre. Si no te arrepentís de eso verdaderamente y no comenzás a aborrecer tus pecados, seguramente que continúas perdido, perdida. Por más que tengas una religión, por más que quizás estés todos los domingos acá, por más que estés todos los miércoles, por más que estés los sábados, por más que tengas aún un ministerio, estás perdido eternamente. Y sí hay condenación, y sí no podés decir, como dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque todavía no estás en Cristo. Todavía está entronado tu propio yo. Todavía vivís como se te da la gana, o sea, pecando, pero nosotros estamos tan engañados por el mismo pecado que creemos que somos libres. Y estamos muertos espiritualmente y eternamente. Por eso decía que no es un tema de interpretación, un tema de cómo vemos o cómo nos sentimos, es un tema de vida o muerte. O estás en Cristo o estás condenado eternamente. Si estás en Cristo, absolutamente ninguna condenación es para vos, por la eternidad, porque has sido justificado completamente y permanentemente, y eternamente. En cambio, si no es así, si aún todavía no estás en Cristo, no conoces la verdad, andás conforme a la carne y no conforme al Espíritu, lo que sí te aguarda es juicio eterno por todos tus pecados. Examina tu corazón, ve la realidad de tu vida, cómo se caracteriza tu vida. Ya lo hemos estudiado, simplemente una vez más lo menciono para que pienses. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, dijo Jesús. Es el Espíritu Santo quien imparte y lleva de poder la vida espiritual en la persona que deposita toda su confianza en Cristo Jesús. Satanás, el mundo y tu propia vieja naturaleza pueden hacerte tropezar, pero nunca jamás podrán controlarte, podrán destruirte, porque tu nueva vida en Cristo es la propia vida divina del Espíritu de Dios mismo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Podemos tropezar, podemos luchar con nuestra vieja naturaleza, como hemos estudiado en capítulo 7 de Romanos, pero nunca jamás podrán destruirnos. Nunca jamás podremos perdernos eternamente. Jamás. Jamás tendrán dominio ni Satanás, ni el mundo, ni nuestra vieja naturaleza sobre nosotros. Porque si somos nuevas criaturas, tu nueva vida está en Cristo, pertenece a Cristo y es la misma vida del Dios viviente, del Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta de la magnitud del sacrificio de Jesús en la cruz? Lo que Dios hizo por amor a vos, por su misericordia,
siendo vos su enemigo, siendo vos un aborrecedor de Él, quiso cargar en Jesús todos tus pecados, todo el castigo por tus pecados. Y Jesús lo pagó en la cruz. Luego puso en tu cuenta la justicia de su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta de la magnitud del sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Te das cuenta de lo glorioso, como dice Pablo acá, de la realidad de que ninguna condenación existe para vos y para mí que estamos en Cristo? Por eso, como decíamos la semana pasada, quizás tristemente hemos perdido la capacidad de asombro. Y leemos este texto y decimos, mirá, qué lindo, y bueno, y ya después de terminado el culto, nos saludamos y nos vamos cada uno a su casa. Y seguimos en nuestra mente con lo que estamos pensando, con lo que estamos proyectando para el día de mañana, para todas las semanas, el mes que viene, etcétera, etcétera. Pensando quizás en las vacaciones y cómo nos vamos a diagramar y cuándo cómo la vamos a agendar, etcétera, etcétera. Cuando en realidad, dice Pablo, esta realidad es maravillosa. Esta realidad es asombrosa. Cristo hizo posible, Dios a través de Cristo Jesús hizo posible que vos y yo, por estar en Cristo, por haber sido perdonados por Cristo, no hay ninguna condenación para nosotros. Merecíamos la condenación eterna y ahora no tenemos ninguna condenación, en absoluto. Un cese completo de todo castigo por nuestros propios pecados. Y ese castigo fue depositado, o cayó sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Y por eso ahora podemos exclamar conjuntamente con el apóstol, ninguna condenación hay para vos y para mí que estamos en Cristo. Es una gloriosa, es una maravillosa noticia, una maravillosa realidad para nosotros. ¿Te das cuenta de la magnitud del sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Sos consciente? ¿Pensás a cada momento? ¿Le agradeces a Él? ¿Le glorificás a Él? Con tus pensamientos, con tus actitudes, con tus acciones. Le alabás a Él continuamente. Estás gozoso por esto continuamente. Jesús pagó lo que vos debías pagar eternamente. Y aún así nunca lo hubiese saldado. Y nosotros por el sacrificio de Jesús en la cruz, tu cuenta de pecado fue cancelada, fue saldada. Y no solo eso, como dice la Escritura, Él puso la justicia de Jesús en nosotros, en nuestra cuenta. Y por eso somos declarados justos, somos justificados por su gracia, por su misericordia. Dice Pablo aquí en capítulo 6, versículo 23, como mencionamos hoy. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vos y yo merecíamos eterna condenación. ¿Por qué? Porque como dice en 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vos pecaste, yo pequé, toda la raza humana pecó. Todos los descendientes de Adán pecaron. Por lo tanto, todos están destituidos, todos deben ser condenados eternamente en el infierno por sus pecados, porque deben pagar por su pecado. Y la paga es la muerte. No solamente la muerte física, sino la muerte espiritual, la muerte eterna. Pero nuevamente, pero la dádiva de Dios, pero el regalo de Dios, pero el don de Dios, pero el presente de Dios, pero el obsequio de Dios, pero la ofrenda de Dios, pero el donativo de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias. En primer lugar, Señor, por el perdón de pecado. De lo cual, Señor, te pedimos perdón porque, Señor, no te amamos todo el tiempo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, sabiendo que es el primer y gran mandamiento.
Señor, y cualquier cosa, y cualquier persona que ocupe el lugar que tú debes ocupar en nuestras vidas, Señor, es idolatría. Y estamos pecando contra ti. Sea lo que sea, nada ni nadie debe ocupar tu lugar en nuestras vidas. Señor, por eso te pedimos perdón. Y por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a que por medio de tu Espíritu Santo, que es todopoderoso, para que podamos, Señor, cumplir con nuestra responsabilidad, Señor, de negarnos a nosotros mismos cada día. Señor, de recurrir a ti, Señor, en oración, de no estar preocupados y afanados por nada, como dice tu palabra. Señor, pedimos, Señor, para que no hagamos de las cosas o de las personas un ídolo, Señor, diariamente. Señor, pedimos que podamos, Señor, poner en práctica, Señor, esta realidad, de vivirla. Señor, que seamos más conscientes cada día, Señor, de que por tu gracia y misericordia, Señor, hemos recibido este obsequio, este regalo, este presente, este donativo, esta ofrenda tuya, Señor, a través de los méritos de Jesús en la cruz, los cuales son suficientes y de forma completa, Señor, para que nosotros podamos disfrutar de una vida eterna que jamás podríamos haber obtenido por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos, por nuestras propias justicias, por nuestras propias buenas obras. Jamás, Señor, y tú lo hiciste posible a través de Cristo. Y porque quisiste tener misericordia de nosotros. Señor, por eso también oramos por las personas que aún no te conocen, para que también tengas misericordia de ellas, Señor. Y nosotros también podamos presentarles la verdad. Y nosotros también podamos vivir como realmente, como lo que somos, hijos tuyos, herederos tuyos, coherederos con Cristo, unidos a Cristo. Señor, pedimos, Señor, que realmente nuestra vida se caracterice por una vida de obediencia a ti, Señor. Que, Señor, que no nos dé lo mismo si te obedecemos o no te obedecemos. Que sea una prioridad en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones, el obedecerte. Señor, tú prefieres, Señor, nuestra obediencia y no nuestros sacrificios, como dice tu escritura. Pedimos, Señor, para que una vez más podamos continuar gozándonos en esta realidad, Señor, esta maravillosa realidad, que no existe bajo ningún punto de vista, ningún tipo de condenación, castigo para nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, por este regalo inmerecido, Señor. Pedimos, Señor, que bendigas una vez más a los hermanos presentes, como también que bendiga, Señor, el resto de este culto y que bendiga, Señor, a los hermanos que no han podido, Señor, llegar en esta mañana. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien.